¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Diarios de Entrenamientos. El capítulo de hoy un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Para los que están viendo el video podcast, pues podrán ver que hoy estoy solo. Y pues para los que nos escuchan, se los aviso, hoy estoy grabando solo este capítulo. Y en realidad esto tiene alguna razón. El día de hoy estamos finalizando la primera temporada. La primera temporada que duró 30 capítulos. Este es el capítulo 31. Aunque en el capítulo de hoy no tenemos un tema en específico, sino más que nada era para darles el aviso de que se finaliza la primera temporada, como te acabo de decir, con 30 capítulos. Y a partir del siguiente capítulo comenzaremos la segunda temporada. Muchas sorpresas que te tenemos preparadas para esta segunda temporada. Entre ellas es que cada capítulo vamos a tener un invitado nuevo, un invitado diferente. Vamos a platicar sobre un tema diferente cada capítulo. Y pues ya tenemos por ahí planeados los primeros capítulos con los que vamos a empezar esta temporada. Y pues también para recomendarles o que nos ayuden también a poderles ofrecer otro tipo de temas. A lo mejor estás interesado en un tema en específico relacionado al fitness, al ejercicio, al bienestar o a la vida sana. Y nos puedes dejar, ya sea donde estés viendo este capítulo, en alguna de las plataformas de audio como Spotify o iTunes, o en YouTube. Déjanos aquí abajo tus recomendaciones y trataremos de grabar sobre el tema que tú estés interesado que platiquemos. Y pues para los que sean los primeros capítulos que nos están abordando, quisiera darles algún resumen un poco corto de los capítulos que hemos tocado ya en el podcast de Diarios de Entrenamientos. Por ahí en el último capítulo de fin de año hice un pequeño resumen también de los temas que tratamos el año pasado. Más o menos fue hasta el capítulo, ahorita te voy a decir, fue como el capítulo 20, más o menos, como el capítulo 18-19. Y pues ese ya está, ese se subió creo que el último día del año. A partir de ahí para atrás no voy a tocar los temas que ya tocamos. Y pues solo te voy a recordar un poquito de los temas que se vivieron de ese capítulo hacia adelante. Y pues vamos a comenzar con un capítulo que grabamos con Agustín de la Rosa, dando 5 tips para principiantes. Este capítulo lo hicimos principalmente por el tema de iniciando el año, cuando los gimnasios se saturan de gente nueva que quiere comenzar sus nuevos hábitos o simplemente ingresar al gimnasio o comenzar a hacer algo de actividad física. Estuvo muy interesante el capítulo. Los 5 consejos que se abordaron ahí fueron desde una perspectiva de la nutrición. Nos acompañó en este capítulo Agustín de la Rosa. Luego, después de esto, tocamos un tema que me gustó mucho. Son temas que en realidad me gusta mucho platicar. Fue sobre el diálogo interno y esto lo hablamos con Richie López, el psicólogo que nos apoya aquí en estos temas de mentalidad en Hardcore City. Pienso que es un capítulo que lo debes ir a ver, ya que todos tenemos este diálogo con esta vocecita interna que a veces nos guía por buen camino, pero otras veces está en contra de nosotros. Voy a checar este capítulo, estuvo muy interesante. Diálogo interno. Y posteriormente, el siguiente capítulo, abordamos el entrenamiento de las mujeres. Principalmente mujeres que están en etapa de definición o competición. Ya un poquito más enfocado hacia competencias de físico o físico-constructivismo, fitness. Estuvo también muy interesante, muchas recomendaciones para las chavas que abordan el entrenamiento o especialmente para competición, pero igual si te interesa el mundo fitness, si eres entrenador o si estás entrenando a alguna mujer o eres una mujer que está entrenando,
Checa este capítulo, estuvo muy interesante y muy padre, cómo abordar el entrenamiento si eres mujer. Y posterior a esto volvimos a hablar con Agustín de la Rosa y tocamos aquí el entrenamiento en adultos mayores. Algo también muy común, ya que como sabes, los adultos mayores deberían de entrenar como de cierta manera, no abordar los mismos entrenamientos que estamos haciendo o a lo mejor una persona joven en el gimnasio, ya que con la edad llegan ciertos limitantes y ciertas deficiencias que vamos adquiriendo. Así que es muy interesante enterarte cómo debe de abordar el entrenamiento un adulto mayor. Y pues de aquí tocamos el tema del estoicismo, volvimos a hablar con Richie López y este capítulo estuvo muy interesante, ya que el estoicismo es una rama de la filosofía que me agrada mucho y pues tiene que ver en cómo enfrentamos las adversidades que nos va poniendo la vida. Este capítulo también se me hizo muy interesante, ya que habla mucho sobre mentalidad y pues como te acabo de decir, cómo afrontar este tipo de desafíos. Un capítulo muy interesante, deberías también de irlo a checar. Después de esto tocamos emociones negativas, ya hemos sido encaminados con los temas de mentalidad y de autocrítica, autodiálogo, y pues esto va como de la mano de todos estos temas, cómo lidiar con las emociones negativas. Algo que todos tenemos que pasar día con día. No, a lo mejor hay días que estamos en una mejor predisposición, pero pues a todos nos sirven algunos tips para poder lidiar con este tipo de emociones. Posteriormente, en algunos capítulos dialogamos un poquito con Agustín de la Rosa y tocamos varios temas muy importantes. Uno de ellos fue la diabetes. En otro capítulo tocamos el tema de la hipertensión y también tocamos el entrenamiento en mujeres embarazadas. Este capítulo principalmente se me hizo muy interesante, ya que platicábamos también sobre algunas influencers que he visto que hacen ejercicios ya estando a nada del embarazo, de dar a luz, mejor dicho, con 7, 8 meses, ya con un vientre muy grande y siguen entrenando pesos pesados. Y ahí en el podcast platicamos si esto está bien o simplemente lo hacen como una moda o si es para todos o no. Ve a checar esto. También el podcast de diabetes y el podcast de hipertensión quedaron súper chulos. La verdad, fueron unos temas muy interesantes. Todos tenemos a lo mejor algún conocido, algún amigo que pasa por alguna de estas enfermedades y son tips que no necesariamente tienes que estar haciendo ejercicio para tomar en cuenta. Chécalos, te los recomiendo mucho. Y pues a partir de ahí también tocamos temas de los sesgos cognitivos. Hablamos también en este capítulo con Richie López sobre estos errores mentales, cómo muchas empresas se aprovechan de esto en el aspecto fitness, cómo te quieren vender estos suplementos y llegarte por el lado de la mente, a lo mejor diciéndote en qué tienes problemas y ofreciéndote este producto para que suple ese problema, cuando en realidad no es así, ni nos ayudan de la manera en que ellos dicen. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de mercadotecnia y especialmente esto te va a ayudar si conoces este aspecto de los sesgos cognitivos. Muy interesante este podcast, hay que irlo a checar también. Y pues por último hablamos de la autopercepción, igual lo hablamos con Richie López, se tocó un tema de cómo es como tú te aprecias. Te digo, como te lo mencioné hace ratito, muchos de estos temas van de la mano, se podría decir que son continuaciones de otros temas que ya estuvimos platicando y la verdad todos estos temas de mentalidad se me hacen muy interesantes porque a veces cubrimos el tema de la nutrición, a veces cubrimos el tema del entrenamiento, pero descuidamos estos temas de mentalidad que son muy importantes, ya que muchas veces por este tipo de detallitos nos llegamos a detener, nos llegamos a desanimar o a veces simplemente no tenemos la motivación
automotivación necesaria para seguir con estos objetivos que ya tenemos en mente. Y pues también abordamos el último tema que se tocó en esta temporada de nutrición y fue de nutrición para atletas. Los atletas que pasan por alguna discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento. Y todo este tema salió a raíz de una entrevista que hicimos para la siguiente temporada del podcast, donde entrevistamos a un paraatleta. Muy interesante el tema, ya que en realidad yo no tenía ninguna experiencia con un atleta de este estilo y la verdad fue muy enriquecedora. Y este va a ser el segundo capítulo de la siguiente temporada que ya viene. Estate muy atento a ese y pues esto fue todo lo que tocamos en la temporada pasada y pues para eso fue este podcast, para más que nada hacer un pequeño resumen de los últimos capítulos que se tocaron en el podcast y pues para darte también un adelanto de los podcasts que estaremos tratando posteriormente. En el primer capítulo tenemos un capítulo preparado donde platicamos con un ciclista que le da la vuelta al mundo, llegó a Canadá, de ahí se fue a Europa, también se fue desde aquí de San Luis Potosí hasta Cancún. Esta plática está preparada para la siguiente semana, no te lo puedes perder, es una de las pláticas también más interesantes que he tenido aquí en el podcast y también muy enriquecedora. Posteriormente ya tenemos planificado también el siguiente capítulo con el paraatleta que vino a darnos su experiencia y a contarnos sus planes que tiene para el futuro. También ya tenemos grabado un podcast donde estamos platicando con un director de una empresa de senderismo y nos platica también las aventuras e inconvenientes que han surgido durante su trabajo. También platicamos con un estudiante de genética humana y nos da su punto de vista de la nutrición, específicamente enfocado hacia el tema fitness. Y lo último que te puedo adelantar es que también platicamos con un atleta potosino muy conocido, donde estamos abordando temas que él domina, como el entrenamiento en pista y el atletismo. Ahora está brincando también a hacer un triatlón y lo vamos a seguir un poquito en el proceso que está llevando en cuanto a su entrenamiento. Y pues creo que por mi parte es todo. Como ya te lo dije a principio del podcast, si tienes alguna idea, si te gustaría que platicáramos algún tema en específico, déjame abajo un mensajito y vamos a tratar de acercarnos a diferentes personas que nos puedan dar alguna experiencia en cuanto a los temas que ellos realicen. Te platico que esta última temporada terminó con 30 capítulos. Este sería el capítulo 31, pero ya no lo voy a contar dentro de las temporadas. Y a la siguiente temporada le queremos dar de 30 a 50 capítulos. Apenas vamos comenzando, ya más adelantito les iré dando más adelantos. Y también si nos sigues en YouTube o en Facebook, podrás ver que también ya estamos subiendo unos pequeños cortos del podcast, donde estamos dando pequeños avances de lo que puedes ver en el podcast completo. Eso mismo lo vamos a seguir haciendo en la siguiente temporada, al mismo tiempo que vamos a ir abordándolo desde otros aspectos como TikToks o Reels. Vamos a hacer pequeñas cápsulas para que puedas digerir el contenido del podcast de una manera más fácil. Y pues ya saben, banda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, se pueden acercar a nuestras páginas. Me puedes encontrar en las páginas de Hardcore City como Hardcore City Gym. Estamos en Facebook e Instagram. Si nos quieres buscar por medio del podcast, nos puedes buscar en iTunes o en Spotify. También está el canal del podcast en Diarios de Entrenamientos en YouTube. Y me puedes buscar en mis redes personales como Aarón Viramontes Hard Coach. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube y también estoy haciendo ahí algo de TikToks. Búscame en cualquiera de las redes sociales, sígueme, déjame un comentario o alguna sugerencia de algún tema que te interese saber.
Por mi parte es todo. Muchas gracias por esta temporada que acaba de terminar. Estoy muy satisfecho con los resultados que hemos alcanzado. Y esto apenas es el comienzo. Vamos a crecer este proyecto. Lo vamos a hacer muy grande. Vamos a tratar de llegar a todo México, a toda Latinoamérica con nuestro proyecto del podcast. Y como te digo, esto es solo el proyecto. Vamos para adelante. Que estés bien. Cuídate mucho. Bye.